queremos encontrar d y de x dado igual a cantidad 8x. 5 el poder de x levantado al 4 tu poder y también queremos encontrar d y de x dado igual a raíz cúbica de la cantidad 13 a la potencia de x, 2x a la 5 ta. Volviendo a nuestro primer ejemplo, lo primero que debemos reconocer es que la función dada es una función compuesta y por tanto tenemos que aplicar la regla de cadena para encontrar el derivado. Esta es una función compuesta porque tenemos una función interna que en este caso sería 8x, 5e a la x y tenemos una función exterior que aumenta la base del cuarto poder. Así que de nuevo la clave para aplicar la regla de cadena es identificar la función interna y dejarse igual a la función interna. Aviso aquí si dejamos u igual 8x, 5x o a la potencia de x, ahora se puede escribir como igual u a la 4 ta. Antes de hacer eso, aunque también encuentre u' donde d, u, d, x porque necesitamos eso al aplicar la regla de cadena. So u' sería igual al derivado de 8x solo sería 8, 5x el derivado de al x, lo que sería solo para la x mirando nuestra fórmula aquí. Aviso como esto tiene la regla de cadena integrada, pero en nuestro caso serías igual a x lo que significa u' sería igual a 1. Significar la regla de cadena no se requiere. Así que tenemos menos 5e para el poder de x de nuevo, ahora podemos escribir la función dada como igual a la 4 ta. Así que aplicando la regla de potencia extendida o la regla de potencia general dada aquí, de x o y' sería 4x o a la potencia de 3x u'. Y ahora sustituiremos u' para encontrar nuestra función derivada en términos de x habríamos de, y, de, x es igual a 4 por u al 3, que sería 8x, 5e a la potencia de x a la tercera potencia x u' que solo sería 8, 5. E a la x esta sería nuestra función derivada. Después de hacer varios de estos tipos de problemas, puede poder ir directamente de la función a la función derivada pero pienso que al aprender primero la regla de cadena, es útil dividirla en términos de u, encontrar la derivada y luego realizar la sustitución para u'. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Antes de aplicar la regla de potencia extendida, queremos reescribir el radical como exponente racional. Para hacer esto, necesitamos reconocer que podemos escribir esto como igual la raíz cúbica de la cantidad 13 al poder de x, 2x al quinto. Esto sería levantado a la primera potencia, y por tanto es equivalente a igual la cantidad 13 a la x, 2x a la quinta, elevado al 1/3 de potencia. Para el exponente racional, el exponente aquí es el numerador y el índice es el denominador. Y otra vez tenemos una función compuesta donde la función interna sería 13 a la x, 2x a la 5 ta. Así que eso de nuevo tenemos u igual 13 a la x, 2x a la 5 ta. Por lo tanto, de x o u' serían 3x el derivado de a la x que es solo e a la x. Tanto tenemos 13 a la x y aquí tenemos 10x a la 4 ta. Así que ahora podemos escribir la función como igual u levantado a la potencia de 1/3 que significa que d y de x serán iguales. Tenemos 1/3x o a la potencia de 1/3, un que sería menos 2/3x u'. Y ahora realizando la sustitución de u' teníamos de y de x igual 1/3x o al menos 2/3 que sería 13 al x, 2x. Al 5 grados al menos 2/3x u' que sería 13 al x, 10x al 4 grados. Bueno, esta es nuestra función derivada. También escriba este uso más exponentes. Si movemos esta base aquí al denominador, cambiará el signo del exponente. También podríamos escribir esto como de y de x igual el numerador sería 13 a la x,
10x a la 4ta, dividido por, todavía tenemos un 3 hexanewtones el denominador aquí. Luego vamos a mover este espacio al denominador, será 13 a la x, 2x a la 5ta. Pero esto sería levantado al poder más 2 3. Más de lo que probablemente podemos dejar la función derivada en una de estas dos formas aquí, pero desde que tenemos un exponente racional aquí, podemos escribir esto en forma radical para que terminemos mostrando cómo hacerlo. El numerador va a mantenerse el mismo, y ahora para el denominador tenemos un 3 y luego porque el denominador aquí es un 3, tenemos una raíz cúbica. Nuestra base es 13 a la x, 2x a la quinta, y esta base sería levantado a la segunda potencia porque el numerador del exponente es 2. Así que todas las tres de estas funciones son equivalentes. Más de lo que probablemente podrá permitir dejar la función derivada en una de estas dos formas. Espero que hayas encontrado esto útil.